Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es palabra del Señor Jesucristo dirigiéndose a sus discípulos, a sus seguidores, a sus siervos. Y aunque no estamos en ese contexto histórico, precisamente ubicados en tiempo y espacio, no es menos cierto que la palabra del Señor es eterna. Y es esta palabra viva la que llega a nuestras vidas en pleno siglo XXI. Y el Señor nos dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. El tema del día de hoy: una vida ejemplar para nuestro crecimiento, segunda parte, articulado en el tema 2023, una iglesia que crece y se multiplica. Vamos entonces el día de hoy a empezar con la segunda parte de nuestro tema: una vida ejemplar para nuestro crecimiento. Y qué mejor vida que la vida de nuestro Señor Jesucristo, para tomarla de ejemplo, para poder emular y corresponder a todo lo que Él hizo por nosotros, y que hoy nos toca a nosotros vivir una vida que dignifique ese sacrificio por amor y justicia en la cruz del Calvario. Y decíamos la semana anterior, recordando un poco lo que pudimos dar a conocer, el nivel de crecimiento en nuestra vida es la manera en la que cumplimos nuestra misión. Esto es importante que usted lo tenga claro, porque tanto usted como yo, como hijos de Dios, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, somos siervos de Él. Y por eso es importante recalcar y enfatizar que el nivel de crecimiento de nuestra vida, que es de manera particular e individual, es la manera en la que cumplimos nuestra misión. Y decíamos también la semana anterior que hoy en día el tema de la vida cristiana es de gran importancia tratarlo. Pero lamentablemente, y hay que sostenerlo, existe mucha confusión en la iglesia en cuanto a este tema. Y no hablo precisamente de esta congregación, hablo a nivel general. Hay mucha confusión en la iglesia en cuanto al tema de la vida cristiana. Y poníamos de ejemplo vidas que se basan en las manifestaciones de poder. Si hay poder, hay crecimiento. Y comenzamos a tergiversar lo que la palabra nos está dando a conocer sobre esta vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo para nuestro crecimiento. Entonces, hay muchos que piensan que las vidas de poder se basan en manifestaciones. Vidas que se basan también en las apariencias, o sea, en la fachada. Vidas que se basan en grandes finanzas. Vidas que se basan en tener éxito, mayormente el económico. Y decíamos que este punto y el anterior están enfocados precisamente a todo lo que tiene que ver con la prosperidad, con aquella corriente de prosperidad que no tiene nada que ver, por cierto, con lo que el Señor nos habla en su palabra para su pueblo. Y también hablábamos de vidas que se basan en el uso de la tecnología de punta. Pero en medio de esto y muchas otras características de vidas que se viven hoy, totalmente de manera antagónica o en oposición a lo que el Señor nos deja como el modelo a seguir. Y la pregunta que debemos hacernos, decíamos la semana anterior y la sostenemos en esta también: ¿cómo vivió el Señor Jesucristo? ¿Cómo vivió? Si vamos a tomar de ejemplo la vida del Señor Jesús, debemos de conocer cómo vivió Él. Usted lo puede conocer a la luz de la palabra, no lo va a conocer de otra manera. Si usted quiere tener información de primera fuente, acuda al autor de la palabra en intimidad por medio del Espíritu Santo, pidiéndole que Él guíe, que ministre, que abra sus ojos espirituales, que usted pueda comprender. Cada vez que usted lee la palabra, usted pueda asimilar cómo fue que vivió nuestro Señor Jesucristo. Incluso recordábamos también que había una diferencia de la manera en que vivió el mismo Juan Bautista y cómo vivió el Señor Jesucristo. Juan Bautista, lleno de muchas carencias en el desierto, fue preparado para
un objetivo importante, pero su propósito era distinto al del Señor Jesús, pues el Señor Jesús vivió de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando, comiendo y departiendo, y el propósito de ambos era distinto. Al final el uno era el que iba a preparar el camino, y el otro, que es nuestro Señor y Redentor, vino a dar su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, a redimirnos una vez y para siempre a todo aquel que se hace acreedor, creyendo por fe que Cristo Jesús es su Señor y Salvador. Otra pregunta es: ¿cómo sirvió al Padre en cumplimiento de su misión? ¿Cómo el Señor Jesús sirvió? Él ponía en cuestionamiento lo que el Padre había dicho, o él dijo que ¿cuál era su comida? El hacer la voluntad del Padre. Tanto así que la obediencia del Señor Jesucristo como siervo lo llevó a la muerte de cruz, dando su vida por ti y por mí. Y estas preguntas no son simplemente, y lo sosteníamos, de un interés histórico o teológico, sino que son realmente de vital importancia para el nivel de crecimiento de nuestras vidas. Comprender estas dos preguntas: cómo vivió el Señor Jesucristo y cómo sirvió al Padre, es importante para nosotros poder realmente seguir, porque en estos tiempos más se ha hecho costumbre seguir a los hombres que seguir a Jesús. Entonces comenzamos a tergiversar, porque el hombre va a fallar tarde o temprano, el hombre va a caer tarde o temprano, y no porque deseemos y anhelemos que eso ocurra, pero esa naturaleza en la que aún vivimos en esta tierra, en este mundo caído, nos hace propenso en cualquier momento a tropezar. Pero nuestro Señor fue tentado en todo, mas no pecó. He ahí la necesidad de tomar muy en cuenta estas preguntas. Y la semana anterior vimos de las características de la vida del Señor dos. Su vida fue fundamentada en la palabra, en base a lo que dice Isaías 54. Y también otra característica: su vida fue fundamentada en una comunión íntima con Dios. Hoy veremos otras características, y esperamos y anhelo en mi corazón de manera particular que sea de mucha bendición estas palabras del Señor para tu vida, como lo ha sido para la mía. Vamos a ver entonces otra característica más. Fue una vida de aliento. Y vamos a ver Isaías 42:3. Isaías 42:3. Una vida de aliento es una característica importante al observar en este día en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 42:3, en la primera parte, léalo conmigo, que dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y esto puede sonar medio extraño, para algunos parece que estuviera en mandarín y no entendemos mayormente, pero ¿a qué se refiere? Lo que se profetizó 8 siglos antes que el Señor Jesús comience a vivir y actuar en esta tierra. Vamos a comprender entonces en este texto, en esta característica que vamos a ver en este día. No quebrará la caña cascada. ¿Qué quiere decir la caña cascada? Y he tomado una investigación sobre esta característica. Normalmente cuando hablamos de caña cascada, es un tipo de caña que crece en zonas húmedas, para poder comprender cuál es la aplicación a nuestras vidas. Entonces, es un tipo de caña que crece en zonas húmedas y no es una planta fuerte ni firme. Quiere decir que hay debilidad en este tipo de caña. Una caña cascada sería desde luego una muy débil, así como usted lo escucha, muy débil. Pero el pasaje en cuestión ciertamente no habla de cañas ni de pábilos literales, va más allá. De modo que esas cañas cascadas representan a toda la gente oprimida, a la gente débil, a la gente que sufre, como por ejemplo aquel hombre a quien el Señor Jesús sanó de la mano seca en un sábado. Imagínense a qué tipo de persona representa la caña cascada. Y tal vez no te haga muy difícil comprender o asimilar que nos podemos estar identificando con esta característica. Personas que están representando el ser oprimidos,
el ser débiles, el vivir en sufrimiento. Este hombre, por ejemplo, cuando nos referimos a que Jesús le sanó de la mano seca un día sábado, que para los judíos eso era imperdonable, quebrantar la ley para ellos en el día de reposo, desde el tiempo de Moisés a la fecha, en el tiempo de Jesús, eso era algo inconcebible. Claro, inconcebible para ellos porque tenían tergiversadas las escrituras. Pero el Señor Jesús jamás vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Por lo tanto, el Señor sabía lo que estaba haciendo. Por ejemplo, este hombre fue sanado por Cristo, quien no solo lo sanó, sino que lo dejó aún mejor, mucho mejor que cuando estaba normal. Igual que lo hace con todos los sufrientes, con todos los débiles, con todos los oprimidos por un sistema que muchas veces agobia y asfixia la vida de toda persona en esta época. Jesús no quebrantó ninguna caña cascada figurativa, ni extinguió ninguna mecha humeante de manera simbólica. No lo hizo. Sus palabras más bien fueron amorosas. Las palabras de Jesús fueron tiernas, compasivas, no desanimaron en ningún momento a nadie, ni deprimieron más a las personas que ya sufrían. Y solo Jesús puede traer esa palabra de aliento, que es el ejemplo que tú y yo debemos emular en este día. Sus palabras fueron de ánimo y de aliento. Al contrario, siempre los comentarios de Jesús y su modo de tratarlos a todas estas personas, a diferencia del sistema, de los gobiernos, de aquellos imperios que a través de la historia, entre comillas, han traído desarrollo, crecimiento o libertad para las naciones, Jesús más bien traía ánimo y fortaleza. Por ejemplo, cuando oramos en Mateo 11, 28 al 30, recordamos siempre, y lo dejo como referencia: venid a mí los que están cansados, los que están cargados. ¿Quién se presenta delante del Señor sin un peso en su espalda? ¿Quién se puede presentar en este día y Señor, yo estoy ligerito, ligerito? No existe ese tipo de personas. Por muy cristiano, por muy amante de la lectura y del estudio de la palabra, por mucha intimidad que tengamos, delante del Señor tenemos que acercarnos de manera confiada pero sincera y decirle al Señor: hay este peso que está en mis hombros, que vengo a depositarlo delante de ti. No porque precisamente hay algún familiar que esté oprimido en este momento, sino por aquella carga que tenemos ante una sociedad, una juventud que se pierde, ante la pérdida de valores y todas las amenazas que vemos hoy por hoy. Creo, amados hermanos, que cuando las personas están cansadas y están agobiadas, no es suficientemente ser tiernos con ellos. También hay que animarles. Necesitamos tener una vida de aliento espiritual y emocional para aquellos que a nuestro alrededor necesitan esa palabra. Muchas veces creemos que solamente la ternura, que como cristianos tenemos que demostrarla por una sonrisa, no va a ser suficiente si no va acompañada de una palabra que, así como el Señor Jesús traía ánimo a aquellas personas que estaban sufriendo. Tenemos que ser verdaderos Bernabés. Vamos a Hechos 4:36 y veamos cómo la Biblia nos referencia lo que tú y yo estamos llamados a hacer. En aquel entonces, en el tiempo de los apóstoles, podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36, esta referencia importante. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, quiere decir que el nombre de este hombre de Dios era José, pero la característica, su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de impactar a la comunidad, a sus consiervos incluso, a sus conciudadanos también, era, como dice la misma palabra de Dios, Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Amados hermanos, estamos llamados tú y yo a ser esos Bernabés, para llevar esa palabra de consuelo, de aliento, de ánimo. No solo poner una sonrisa, sino más allá, llevar la palabra como el Señor Jesús la llevaba, como el Señor Jesús la presentaba, como el Señor Jesús daba ánimo al caído a través de la palabra de Dios.
Algunas personas son como cañas cascadas que han sido golpeadas por la vida. ¿Cómo llegaste tú a Cristo Jesús? ¿Llegaste en buena lid o llegaste con un cúmulo de experiencias negativas? Porque fuera de Cristo no hay nada bueno. Fuera de Cristo lo único que hay es oscuridad, tinieblas, condenación, muerte, destrucción. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, tal vez llegamos como este tipo de cañas cascadas que han sido golpeadas por la vida, por las circunstancias en las que viven, por el impacto del pecado en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros llegamos así? Eso debe de llamarnos la atención, porque así como nosotros llegamos de esa manera a los pies de Cristo, ¿cuántas otras personas en estos momentos están como este tipo de caña cascada? Otras personas son como pábilos humeantes. Pábilos humeantes. Y lo decía este texto que hemos leído en Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada. Y ahí hay otra característica: ni apagará el pábilo que humeare, del versículo 3 de Isaías 42. Porque estamos viendo una característica en Jesús: fue una vida de aliento. Si ya comprendemos lo que significa esa caña cascada, también debemos en este día ver lo que significa el pábilo humeante. Dice que otras personas son como pábilos humeantes que tienen una vida, pero ya casi se ha extinguido en ellas. Cuando hablamos de pábilo humeante, podemos remontarnos al siglo I de nuestra era. ¿Qué ocurría en esa época? Las lámparas caseras de esa época solían ser pequeños recipientes de barro en forma de jarras. Imagínense cómo era una jarra y qué iba a receptar esa jarra. Dice, se la solía llenar de aceite de oliva. La mecha de lino absorbía el aceite por atracción capilar y de ese modo alimentaba la llama. ¿Sí? Como es obvio, una mecha humeante sería la que estuviera a punto de apagarse. Usted mire una vela y cuando ya comienza a humear mucho, en este caso la mecha ya está por apagarse. Se está perdiendo fuerza, se ha debilitado, en otras palabras. Ya no tiene el mismo ímpetu, ya no tiene la misma fuerza ni la misma capacidad para seguir dando su uso. Los judíos hacían esas mechas de lino con las que quemaban el aceite de las lámparas. Más sin embargo, aunque la mecha les hubiera servido mucho y les hubiera dado mucha utilidad por mucho tiempo, cuando se agotaba el aceite o la mecha se desgastaba, la desechaban. Así de sencillo, la desechaban. Pues la lámpara empezaba a humear en vez de dar luz. Significa que comenzaba a estorbar, comenzaba a dañar el ambiente, comenzó a trastornar. En vez de dar luz, estaba botando mucho humo. Y entonces ellos cambiaban tal mecha por una nueva. Fácil, cambia una mecha por otra, antes de que ésta se extinguiera totalmente. Pero nada de esto es lo que hizo, ni enseñó, ni vino a ser nuestro Redentor. Esto no vino a ser el Señor. Él no vino a quitar una mecha por la otra. Él no descartaba una mecha solo por haberse convertido en una mecha humeante, débil, o por haberse desgastado durante o mientras daba su servicio o utilidad. Y tampoco quebraba lo que parecía ya estar destruido. El Señor vino para estas personas. El Señor vino para estas personas que hoy por hoy se encuentran debilitadas. No solo para aquellos que se sientan bien consigo mismos. El Señor no vino solo para este tipo de personas que se creen autosuficientes, que se creen perfectos, intelectuales, que se creen inquebrantables, que se creen que jamás podrán caer. Por eso el Señor advierte: mire, aquel que cree estar firme, que no caiga. El siervo procura bendecir, no destruir. ¿Cuántas veces nos admiramos ante alguien que ha caído a nuestro alrededor? Y ese soldado caído necesita de un soldado amigo que lo ayude a levantar. Pero muchas veces pasamos al lado de él y vamos pisando un poco más
para que esa persona se termine de hundir. Esto de manera figurativa, porque lo que hacemos es criticar, cuestionar, señalar y hundir más y juzgar. Cuando tenemos esta capacidad de ver la vida no con los ojos de Jesús, entonces quiere decir que Jesús no está en nosotros. Porque si soy templo y morada del Espíritu Santo es porque Jesús es mi Redentor y Señor, y Él tomó el control de mi vida. Mi mente ahora es la de Cristo Jesús. Mis sentidos deben ser ahora los de Cristo Jesús, y debo de caminar como Él caminaba. Debo de emular lo que Él hacía. Y el Señor Jesús nos deja ejemplo que Él vino a bendecir, Él vino a rescatar, Él no vino a juzgar ni a destruir. Él vino a hacer algo diferente. Un pensamiento de Duane Lindsay dice lo siguiente: es un rey soberano. Cuando nos referimos a Jesús, grande en misericordia y no un tirano. Grande en misericordia y no un tirano. Pero parece ser que el amo actúa de una manera y los siervos de otra. Porque muchas veces caminamos dando la espalda a Jesús y nos convertimos en eruditos, religiosos, legalistas, que estamos simplemente señalando al hermano caído. ¿Qué clase de vida necesitaba esta gente en el tiempo de Jesús? ¿Qué clase de vida necesita la gente en esta época sin esperanza? Engañados por aquellos mercaderes que se dedican a vender esperanzas a través de una fe falsa. ¿Cómo podemos entonces contestar esta pregunta? ¿Qué clase de vida necesitaba la gente en el tiempo de Jesús y nuestra gente en esta época? Cuando vemos alrededor gente que llora, que sufre, cuando vemos a nuestro alrededor gente que está deprimida, que toma la decisión equivocada de tratar de darle solución a sus problemas, muchos de ellos llegando al suicidio, porque no encuentran esperanza en ningún lado. Porque muchas veces el pueblo cristiano solo está entre cuatro paredes. Porque muchas veces el pueblo cristiano simplemente quiere actuar de manera cómoda y egoísta. Porque no quiere compartir la esperanza que está en Cristo Jesús. La esperanza que está en Cristo Jesús, que ahora es parte de nosotros, necesita ser compartida. Y no va a ser compartida, amados hermanos, si la iglesia sigue tomando una postura pasiva en lo que es el evangelismo. El evangelismo es la herramienta fundamental y transversal de la iglesia viva de Cristo Jesús. Esa iglesia que necesita proclamar que sí hay esperanza, que Jesús vino a dejarnos aliento de vida y que esa manera de vivir es posible, pero necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a salir a las calles y predicar la palabra de Dios. Necesita de la juventud. Necesita de la juventud que tiene la fuerza, que tiene el ímpetu para poder también salir a las calles y predicarle a otros jóvenes que no encuentran esperanza. ¿Cuántos jóvenes hemos visto que atentan contra su vida solo por un cupo de la universidad? Porque ponen la esperanza en un título universitario. ¿Cuántos han querido quitarse la vida por el hecho de perder el trabajo? ¿Cuántos matrimonios se divorcian solo por el hecho de que pierden la esperanza? Porque no hay dinero para el hogar. ¿Cuánta gente está siendo el día de hoy atropellada por el sistema que el príncipe de este mundo gobierna? ¿Qué clase de vida necesita nuestra gente hoy por hoy? La gente está cansada de los mismos discursos de siempre. La gente está cansada de ver a una iglesia pasiva. La gente está cansada de ver cristianos de doble ánimo. La gente está cansada de ver cristianos que lamentablemente actúan peor que los mismos hijos del diablo. Había una necesidad fundamental en aquella época y sigue habiéndola en esta época: no ser atropellados, no ser destruidos, no ser atropellados, no ser destruidos. Las personas cansadas, las personas cargadas necesitan, y lo que necesitan es algo positivo en su vida. No estoy hablando de positivismo, no se tergiverse lo que estoy tratando de compartir. Porque no hablo de que mañana será un mejor día si no tienes a Cristo Jesús, sería una demagogia. Mañana será un mejor día si Cristo está en tu vida. Pero no será un mejor día solo porque lo diga yo y porque tú te portas bien. Mañana será un mejor día, bendecido, porque Cristo está en tu vida. Y siempre lo mejor en Cristo Jesús está por venir a nuestras vidas,
porque pronto Él viene por su iglesia. Necesitamos fortalecer esas vidas, amados hermanos. La vida espiritual necesita ser avivada en estas personas que están muertas espiritualmente y no necesitan de alguien como tú o como yo para sentirse más aplastados. Necesitan ser fortalecidos espiritualmente, y es compartir la esperanza en Cristo Jesús. Es mucho más fácil quebrar que sanar. Es mucho más fácil. Es fácil criticar, es fácil cuestionar, es fácil partir a alguien. A nuestro alrededor hay mucha gente rota, destruida por dentro. ¿Cuánta gente ha dejado de vivir y solamente existe? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor ve cada mañana como el mismo de ayer? ¿Cuánta gente sabe que mañana vendrá y que no habrá diferencia? Que no hay nada que le provoque una sonrisa, que no hay nada que le provoque que sus ojos alegren su alma, porque no estamos viviendo acorde a la realidad. Es mucho más fácil quebrar que sanar. Es mucho más fácil destruir que avivar. Necesitamos hacer un alto y comenzar de adentro hacia afuera. Comenzar mirando si nosotros realmente tenemos plena convicción de que Jesús es real en nuestras vidas y que estamos viviendo una vida distinta a como antes vivíamos sin Cristo Jesús. La vida de esperanza. Hoy por hoy la gente con mucha facilidad cambia al Señor Jesús por un plato de lentejas de este mundo perdido. ¿Usted sí sabe eso? ¿Cuánta gente cambia a Jesús por el placer de este mundo? ¿Cuánta gente cambia el realmente crecer espiritual por un crecimiento intelectual? Que no digo que sea malo, pero no debe de ser la preeminencia en nuestras vidas. Porque el intelecto, el título, lo que alcancemos en esta tierra se quedará en esta tierra, porque nos iremos sin nada. Y solamente lo único que nos podremos llevar es aquella condición, si estamos vivos o estamos muertos espiritualmente, si estamos delante del Señor por la eternidad o separados de su presencia por la eternidad. Y esa decisión se toma aquí en la tierra. En este momento, en este día, no podemos esperar para mañana, porque no sabremos si mañana habrá. Hay mucha gente con tanto dinero, con tanto poder económico, político, social, que ante un mínimo descuido, como la neblina del día, esa vida desapareció y se fue. Y la sociedad lo único que hace es recordar lo que antes fue, pero ya no a dónde fue. Porque si murió sin Cristo Jesús, lo único que tiene seguro es condenación y muerte eterna. Veamos algunos ejemplos de cómo el Señor Jesús actuó con palabras de aliento frente a un grupo de discípulos que todavía no comprendían esta característica que era necesario emular. Y tal vez nosotros nos comportamos de la misma manera ante la ausencia realmente de conocer a Jesús en su palabra. Por ejemplo, hay una pregunta que el Señor Jesús hizo un día cuando iba camino a una gran misión, porque había una niña, hija de una persona muy importante en aquella época, llamado Jairo, que estaba muy enferma, muy enferma. Y el Señor Jesús, como todo lo tiene bien planificado y conoce el corazón del hombre y sabe el comportamiento de la sociedad, el Señor Jesús iba lento, pero seguro hacia la casa de Jairo, donde se encontraba la niña, ¿no? Pero en ese caminar, algo pasa. Entre la multitud, mientras el Señor Jesús abría camino para ir a la casa de Jairo, algo pasa. Y suena esta pregunta que sigue haciéndose el día de hoy: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién fue esa persona que me tocó? Y parece ser como que el Señor Jesús estaba mandando un mensaje equivocado a sus discípulos, que tal vez se habrán reído, se habrán admirado, se habrán preocupado. ¿Qué le pasa al maestro? ¿Cómo que va a preguntar quién me tocó?
Si estás en medio de una multitud, obviamente uno no te habrá tocado, te han de haber tocado muchos. Tal vez nosotros mismos te tocamos, tal vez te empujamos, tal vez estuvimos apretados ahí, abriéndonos camino. Pero el Señor Jesús preguntó: ¿quién me tocó? ¿Acaso el Señor no sabía lo que los discípulos sabían, que había tanta gente y que mucha gente lo pudo tocar? Pero ese toque que Él sintió fue de alguien, tal vez parecido a una caña cascada, tal vez a un pábilo humeante, tal vez débil, tal vez sufriendo, atormentado. En este caso se trataba de una mujer. Una mujer que 12 años había sufrido de una enfermedad, de un flujo de sangre que no sanaba. Los médicos prácticamente de aquella época habían abusado de ella. ¿Por qué razón? Por su desesperación, por sus ganas de ser sanada. Había perdido todo lo que tenía. Ya vivía sin esperanza. Pero oyó un día de Jesús. Un día oyó de Jesús, aquel maestro, aquel hombre de Dios que había llegado, aquel profeta, aquel hombre santo que estaba haciendo milagros. Grandes milagros estaba haciendo Jesús, y su fama ya estaba dándose a conocer por toda aquella tierra. Y esta mujer escuchó. Y cuando usted va al libro de Marcos, capítulo 5, usted puede ver en todo ese contexto lo que estaba pasando. Le invito a que me acompañe a ver Marcos 5. Si usted lee desde el versículo 30, dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Imagínense el poder que había salido de él, porque alguien con fe, alguien con esperanza, alguien que se sentía acabada, se sentía debilitada, tenía, de acuerdo al contexto claro que nos deja ver el mismo texto, cuando dice ella un poco más atrás, en el 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella estaba cansada de sufrir, cansada por todo lo que había padecido 12 años. Pero el versículo 31, vemos la respuesta que estos discípulos le dijeron a Jesús. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Jesús estaba enseñándonos lo que él decía sobre el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién? Si fuera usted caminando por las calles de Guayaquil, en el centro de Guayaquil, y usted se dirige a su iglesia, y usted viene con su mejor traje, viene con su mejor perfume, viene bien arreglado, y de repente al bajarse de la metrovía, el tumulto de la gente lo comienza usted a estropear, y usted se pone molesto. ¿Usted cree que Jesús hizo eso? Jesús no hizo para nada eso. Jesús preguntaba porque había un poder que había salido de él, por la fe de esta mujer. La fe de esta mujer era realmente maravilloso, y es lo que nos deja de ejemplo. Cuando él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad, toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe. No se puso molesto porque le había tocado sus vestidos, no, sino que le dijo: tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Imagínense aquellas palabras poderosas para esta mujer, porque ella, temiendo y temblando, tuvo que decir toda la verdad, porque ella ya había sentido lo que había sido hecho, porque el poder de Jesús había salido de sus vestiduras. Y usted muchas veces ve a alguien con mala cara solo porque le roza, o porque alguien se le cruza, o porque alguien le gana en el semáforo. ¿Cuánta gente muchas veces incluso maltrata e insulta a alguien que quiere ganarse un centavo limpiándole parabrisas? Bueno, hay de todo también limpiando parabrisas ahora. Pero hay gente que insulta, que maltrata. Esa es la sociedad que necesita del ejemplo en la vida de los cristianos de lo que Jesús es capaz de hacer. Y hay otros ejemplos más que podemos seguir analizando de esta característica de la vida de aliento
que representaba a Jesús y que es ejemplo para nosotros. Por ejemplo, voy a referenciar Marcos 9, 23, 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. A los cristianos se nos hace difícil creer esto, ¿no? Se nos hace difícil porque oramos un momento y al rato estamos molestos, desesperados, angustiados. O bien creemos o bien no creemos, pero si creemos, dice la palabra, todo es posible. Dice versículo 24: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El Señor Jesús siempre tenía palabra de aliento para el que sufría, para el oprimido, para el débil, para el que tal vez ya estaba viviendo sus últimos momentos de vida. El Señor Jesús no tenía palabra humillante, ni denigrante, ni despectiva. El Señor Jesús tenía palabra de aliento. Jesús también tenía un cuerpo humano, necesidades humanas, experimentaba humanamente lo que era el dolor, el sufrimiento, la alegría, la tristeza, el gozo. ¿Cómo pudo el Señor ser tierno y alentador? ¿Cómo lo pudo haber hecho? ¿Cómo será que nosotros no lo podemos hacer? Tal vez no lo podemos hacer porque en realidad no estamos dirigiéndonos a la fuente original, que es el modelo a seguir, y es Jesús. Bueno, hay una respuesta importante. Incluso lo dijimos la semana anterior: manteniendo una comunión íntima con el Padre. ¿Cómo un esposo puede ser un buen esposo, cariñoso con su esposa? A veces somos ásperos, groseros, toscos. ¿Por qué? Porque no tenemos intimidad con el Señor, porque no experimentamos de esa presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser padres amorosos, sino que por el contrario somos déspotas? Somos realmente hay un término que utiliza: desamorados. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser buenos hijos o hijos amorosos? ¿Por qué no podemos ser buenos ciudadanos o buenos amigos? ¿Por qué muchas veces no podemos ser incluso buenos cristianos? Que cuando usted llegue a la casa del Señor usted sienta: wow, qué amor que me expresan los hermanos, qué cariño, qué carisma que tienen aquí, cómo me siento yo bendecido. Porque cuando llego al trabajo tal vez me miran con mala cara, tal vez me miran de una manera déspota, me ordenan como que fuera un esclavo, pero acá siento que las cosas son distintas. La diferencia está en que hay unos que sí tienen esta capacidad de comprender el beneficio de tener intimidad con el Señor, de adentrarnos día a día ese tiempo, de saturarnos de la palabra, acudir en oración a la presencia del Señor y dejarnos ministrar por lo que el Señor hace. Pero de repente usted viene a Cristo Jesús y sigue siendo el mismo, terco, áspero, sin amor. ¿Por qué será entonces? ¿Solo cambió de religión? La religión no te va a llevar a ningún lado bueno. La relación con el Señor sí. La relación con el Señor por medio de Jesús hace la diferencia. Entonces vemos que Jesús tenía esta capacidad de ser tierno y alentador, y era como consecuencia de su intimidad. Si el Señor demandaba horas, demandaba de su tiempo en esta tierra, invirtiendo en la intimidad con el Señor, si Él, siendo Dios mismo, humanamente nos enseña la necesidad de buscar de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes seríamos nosotros? Déjame decirte que más bien por el contrario, nosotros tenemos mayor necesidad de buscar en estos tiempos al Señor, de buscar para traer edificación y bendición a nuestras vidas, fortaleza a nuestras vidas, crecimiento a nuestras vidas, para que cuando compartamos la palabra con alguien, sea una palabra de aliento, sea una palabra tierna para alguien que lo necesita. ¿Cuántas cañas cascadas conoces a tu alrededor? ¿Cuántos, amados hermanos, pábilos humeantes hay a nuestro alrededor? ¿O será que nos identificamos como aquella caña nosotros mismos? ¿O como aquel pábilo que estamos ya declinando y que estamos pensando de que ya no tenemos fuerzas para hacerlo?
Vamos a Isaías capítulo 50, versículo 4 para fundamentar esta respuesta. Isaías 50, versículo 4 dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Usted tiene palabra de sabio? ¿Tiene lengua de sabio, perdón? ¿Usted tiene lengua de sabio, amado hermano? Le estoy preguntando. Usted dice sí, usted dice no, o me reservo. Me acojo a la enmienda que usted dice, mantener silencio perpetuo. Pero déjame decirte que aunque yo no escuche tu respuesta, el Señor sabe tu respuesta, porque el Señor escudriña el corazón. ¿Tenemos lengua de sabio o tenemos lengua de sabido? Entre el sabio y el sabido hay una gran brecha, ¿sí? El sabio es una persona que tiene intimidad delante del Señor. El sabido es el que se muestra en el mundo y simplemente se deja gobernar por el mundo. El sabio es el que tiene a Cristo en su vida. El sabido es el que busca al príncipe de estas tinieblas para salir airante de todos sus problemas. ¿Tenemos lengua de sabios para hablar palabras al cansado? Es consecuencia de que el Señor otorga producto de una intimidad con Él. Dios el Padre le dio una vida de ternura y la sabiduría para tratar a personas necesitadas y dolidas. El Señor, amado hermano, le va a dar todo lo que usted necesita si usted lo pide. Amén. Usted va a encontrar lo que usted busca. ¿Está bien? Amén. ¿Qué está buscando en estos momentos? Ser más espiritual, crecer mayormente en la vida espiritual, ser un mejor hijo de Dios cada día, ¿es lo que está buscando? O por el contrario, podemos rebobinar. Tal vez usted está buscando ser un mejor profesional en este mundo, posicionar mejor su nombre, tener un mejor negocio próspero. Pero déjame decirte que la diferencia entre el uno y el otro nace en que en Jesús tendremos vida eterna para poder gozarnos por los siglos de los siglos delante de su presencia, y todo lo que hagamos acá tendrá una recompensa, y esa recompensa es en la eternidad. Mas todos aquellos que desechan y hacen a un lado la eternidad en Cristo Jesús y comienzan a trabajar para este mundo, todo lo que hagamos en este mundo, para este mundo, se quedará en este mundo. Pero en Cristo Jesús podemos buscar cada día lo que tiene que ver con la eternidad. Si usted pide, se le da. Si usted busca, se le encuentra. Si usted llama, se abrirá. ¿Qué puerta usted está llamando, pidiendo que se le abra? La puerta del éxito, la puerta de una vida económicamente prosperante, de una vida de fachada, de una vida de finanzas, de una vida de apariencias, o de una vida en Cristo Jesús. ¿Cómo tratamos nosotros a las personas, especialmente a las personas débiles y cojas emocionalmente hablando? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo las estamos tratando? Cuando alguien a usted le pide un consejo, ¿cómo las estamos tratando? ¿Las terminamos de hundir o realmente le damos una palabra de aliento? Yo siempre lo digo en consejería. Le voy a poner dos opciones. ¿Usted quiere el consejo de Dios o quiere mi consejo? Entonces yo le pongo la opción a la persona que quiere el consejo. Porque si usted quiere el consejo de Dios, tiene que estar dispuesto a aceptar, a obedecer y a poner por obra lo que el Señor le diga. Y ese consejo va a permanecer. Si usted quiere mi consejo, yo le puedo dar un parche para el día de hoy emocionalmente. Mis palabras serán limitadas. Probablemente mañana las olvidará y al día siguiente me volverá a llamar a pedir otro consejo. El consejo de Dios, amados hermanos, está disponible para todo aquel que desee aprender a caminar como Jesús caminaba. A tener una palabra de aliento, a tener una palabra realmente vivificante para alguien que hoy ha perdido la esperanza. ¿Cómo estamos nosotros tratando a las personas que están hoy cojos o débiles espiritualmente? ¿Cómo los estamos tratando? ¿Cuán sensibles somos ante esas personas? ¿Cuán sensibles somos? ¿Usted se ha puesto a pensar en ese tipo de sensibilidad que tenemos
para este tipo de personas. ¿Cuánta gente viene huyendo de otro lugar porque dice: me maltrataron, me gritaron, me humillaron y nunca me dieron una palabra de consejo? No demos el consejo de nuestra experiencia, demos el consejo de la palabra. Por eso veíamos, amados hermanos, que la primera característica en la vida de nuestro Señor Jesús se fundamentaba en la palabra. Él es el Verbo. De tal manera que si vamos nosotros a caminar emulando la vida de Jesús para nuestro crecimiento, necesitamos fundamentarnos en la palabra. Necesitamos fundamentarnos en una vida de intimidad delante del Señor, y necesitamos fundamentarnos también en una vida que dé aliento al cansado, al débil, al que está hoy por hoy oprimido. Vamos a orar. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, mi Dios amado, Padre bendito, en tu gracia infinita, en tu misericordia infinita, hemos llegado a un punto de comprender a la luz de tu palabra ese ejemplo que Jesús nos deja a través de su propia vida, cómo había sido profetizado en su tiempo por Isaías, lo que él no iba a hacer frente a la debilidad, a la condición de vida, al sufrimiento experimentado, a la opresión experimentada, a la desesperanza que experimentaba la gente, no solo en esa época, sino también en nuestros tiempos actuales. A nuestro alrededor hay tanta gente como aquella caña cascada o como aquel pábilo humeante. El sistema los desecha, el sistema simplemente reemplaza, pero tú, Señor, viniste a dar la vida por todo lo que se había perdido, por el débil, por el menesteroso, por el pobre. Padre bendito, esta característica que como pueblo cristocéntrico, como hijos tuyos por medio de Cristo Jesús, tú demandas de que tu pueblo viva aquella vida en Cristo Jesús, que tengamos el consejo, la palabra de aliento, la palabra llena de ternura, la palabra llena de misericordia, de compasión, aquella palabra llena de amor para ayudar a levantar al caído, para ayudar a levantar a aquella persona enferma, aquella persona postrada por el pecado. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, oh Señor, porque en este día tal vez hay muchas personas que se sientan identificadas con el mundo que les ha oprimido. Tal vez como aquella mujer del flujo de sangre que sufrió durante 12 años y solo sabía que en Cristo Jesús podía haber esperanza. No quería seguir sufriendo de la manera como lo venía haciendo. Quería experimentar en Cristo Jesús esa sanidad. Pero aquella sanidad para esa mujer no solo fue para el cuerpo físico, sino fue para el alma. Porque esa mujer pudo tomar la decisión de recibir a Jesús, de experimentar esa nueva vida en Cristo Jesús. Por eso en este día, si hubiere alguien que quiere recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, este es el día, este es el momento, este es el tiempo en donde tú puedes levantar tu manito y tú puedes hacer una oración conmigo. Yo te invito, si tú has tomado esa decisión de recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, que pases acá adelante para poder orar contigo. Si es por restauración espiritual, si es para poder restablecer nuevamente esa vida en Cristo Jesús, también podemos hablar de una reconciliación. También podemos hablar en este día de esa reconciliación necesaria. Gloria a Dios porque tenemos acá. Qué bendición, amados hermanos, el seguir delante del Señor en este día, orando, amados hermanos, orando y caminando en ese hermoso estilo de vida que el Señor nos ha dejado.